Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de Neza Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la compañía de telecomunicaciones Evolutio. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el placer de acoger en Neza Online la intervención de doña Cuca Gabarra, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Buenos días, Cuca. La COVID sigue marcando la vida de todos los españoles y ese es el tema de las primeras preguntas. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal están pasando la pandemia ustedes, su familia y sus colaboradores? ¿Por qué España puede que sea el furgón de cola en comenzar la vacunación de la COVID después del Reino Unido, Alemania y Francia? Teresa Avendaño le pregunta si no les parece un dislate la falta de un plan estatal, un mando único en la gestión de la COVID y la disparidad de normas en la Navidad, según sea una u otra comunidad autónoma. Y Pedro Ardura le pregunta, ¿usted será de las primeras en vacunarse o prefiere esperar? ¿Va a haber carrera de políticos en busca de la foto con la jeringuilla en el brazo? No le oímos, quizá tiene el Hola, sonido. José Luis, muy buenos días. Buenos días. Y si me permites, y muy brevemente, yo quiero, aparte de saludarte y darte los buenos días y desearte una buena semana, esta semana que va a ser especial para todos, yo quiero agradecerte la oportunidad que me brindáis de poder participar en este Ateneo de la Palabra y del debate democrático que es Nueva Economía Forum, y además felicitaros por vuestra capacidad de adaptaros a los tiempos de pandemia, y aunque no podamos estar presencialmente, pues que este foro pueda seguir marcando la actualidad informativa y la actualidad política en nuestro país. Es necesaria más que nunca la reflexión y la participación, por mucho que el Gobierno también la quiera controlar, así que muchísimas felicidades también por haber conseguido cambiar el formato, hacerlo online a través del esfuerzo y la innovación, y que hoy podamos estar aquí. Y yendo a Muchas tu gracias. pregunta, a las distintas preguntas que me planteas, efectivamente, este año está marcado sin duda alguna por la pandemia, por el coronavirus. Yo estoy bien, todos mis colaboradores también, y lo que estamos haciendo es seguir todas las indicaciones de las autoridades sanitarias e intentar que pues cumplirlas, que es una de las bases desde nuestra responsabilidad individual para que podamos cuidarnos entre todos, ¿no? Y eso es yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar. Y había varias de las preguntas, ¿no? Las preguntas sobre la disparidad de planes que hay en nuestro país, y mi opinión, aparte de la vacuna, ¿no? Creo que si por algo se está caracterizando desde el primer momento la gestión de la pandemia en España, es en que el Gobierno ha llegado tarde siempre, sigue llegando tarde, y en la descoordinación como el elemento para evadir sus responsabilidades. Y esa descoordinación, aunque la quiera llamar cogobernanza, es al final lo que convierte todo a veces en absoluta descoordinación por su falta de liderazgo y de no asumir lo que es su responsabilidad. Cuando se tienen 17 planes de Navidad, lo que no se tiene es ningún plan de Navidad en un país como es España. Al final los españoles se están volviendo locos porque dependiendo de cada comunidad autónoma, pues dependerá si se puede cenar o no cenar los allegados o los no allegados, y si estamos en 6 o 10. Pero en el fondo lo que hay detrás es una falta de liderazgo que desde el primer momento ha faltado en la gestión de esta pandemia, y una falta de liderazgo que está basada en la cobardía política de no querer asumir la responsabilidad que corresponde a un gobierno y a un presidente como es Pedro Sánchez. Y ahora vuelve a pasar, y vuelve a pasar con el plan de vacunación, que no existe. Estamos a día 21 de diciembre, y lo único que sabemos es que el día 27 se nos ha anunciado que se llevará a cabo empezará la vacunación en nuestro país. ¿Y cómo es posible que con todo lo que hay que organizar cuando se habla de algo de esta envergadura, a día de hoy, cuando ya solo queda menos de una semana, no se haya aprobado y no se haya desarrollado y no conozcamos los españoles un plan de vacunación? Y no lo conocemos porque no existe. ¿Cómo se va a transportar? ¿Dónde se van a guardar todas esas
dosis de vacunas, quiénes son esos colectivos vulnerables, cómo se va a garantizar ese reparto equitativo del que se habla entre las comunidades autónomas. Se habla de 13.000 puntos de vacunación, pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se van a articular? ¿Cómo se van a organizar? Yo creo que son muchísimas preguntas que un buen gobierno estaría en estos momentos con transparencia informando a la opinión pública, con lo cual creo que responde nuevamente al desconcierto que genera el gobierno de Pedro Sánchez allí donde tiene que tomar decisiones y no toma. Y en cuanto a si me vacunaré o no me vacunaré, porque así lo recomiendan las autoridades sanitarias y cuando me toque y lleven a cabo ese plan que tiene que marcar cómo debe desarrollarse esa planificación, ¿no? El problema es que todavía los más vulnerables no conozcan cómo se va a desarrollar. Muchas gracias, Cuca. Está con nosotros en este evento de Nueva Economía Forum don Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado. ¿Cómo se encuentra, don Javier? ¿Todavía resuenan los claxons de los coches de los manifestantes ayer en varias ciudades españolas contra la ley CELA, convocada con el apoyo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos? ¿Qué valoración hace usted de la ley y de la manifestación? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por el interés sobre cómo estamos. La verdad que en mi caso he tenido muchísima suerte, hoy hay que contarlo así, cuando ni yo mismo, ni mi familia, ni mi entorno hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, al menos en lo que tiene que ver con lo sanitario, pues eso ya es una fortuna y hay que agradecerlo. También quiero saludar, por supuesto, a nuestra invitada principal, a mi amiga, portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Hemos coincidido en muchas ocasiones en el partido, en las alcaldías, éramos alcaldes vecinos y la verdad es que para mí estar siempre apoyando, respaldando a Cuca, pues es simplemente no parte de mi trabajo, sino un placer como compañero de partido. Atendiendo un poco a esta pregunta y aprovechando que justo esta semana, en concreto el miércoles, se va a proceder a la aprobación definitiva de la ley CELA en el Senado, hacer una reflexión y acompaño la pregunta. El Partido Socialista, que aprueba el martes en el mismo pleno los presupuestos de forma definitiva, aprueba unas pocas horas después, el miércoles, la ley CELA. Quizás los ejemplos hablan por sí solos, o mejor dicho, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Cuando en un mismo pleno el Partido Socialista está obligado a introducir el pago de los presupuestos a los independentistas en el mismo pleno para que cuando voten los presupuestos a la vez cobren el precio establecido en ese acuerdo, que es expulsar al castellano de Cataluña y debilitar la educación concertada, la posibilidad de que los padres elijan en libertad. Cuando todo eso se produce en el mismo pleno, quizás resulta grotesco, resulta llamativo o resulta evidente que la ley CELA solo es eso, el precio a pagar a parte de los socios del gobierno de Sánchez por el apoyo a los presupuestos. Sánchez ha vendido por un puñado de votos independentistas la libertad de educación en España. Esto es grave en sí mismo, pero es grave especialmente por las consecuencias que tienen. Y por eso, coincidiendo con la presencia de la portavoz en el Congreso, yo quería preguntarle precisamente por esta cuestión. En cuanto al fondo de la cuestión, su valoración a cómo esta ley ataca uno de los pilares esenciales del Partido Popular en todos los ámbitos. El PP es un partido al que se le asocia con la libertad en materia económica, en materia social y, por supuesto, las libertades individuales, empezando por la de los propios padres para poder elegir la educación de sus hijos. Por tanto, en el fondo, ¿qué significa para Cuca Gamarra esta ley CELA? Un nombre que acompaña la ley y que hundirá el nombre de la ministra que va a dar origen a esta ley. CELA será un nombre que todos recordaremos en los próximos años como un nombre en negativo. Es una pena que la ministra se haya prestado a hacer algo así. El fondo y la forma. Y la forma me refiero a las formas elegidas por el propio Gobierno, en general en el Congreso, porque las sesiones de control son evidentemente un momento solemne en democracia y que el Gobierno está convirtiendo en algo también grotesco. Y
en las formas a la hora de tramitar leyes tan importantes como la de la eutanasia o esta misma ley de educación, faltando o ajustándose al máximo en los procedimientos, tratando de pasar el trago lo antes posible, que la vergüenza se note lo menos posible, tratar de que los debates sean también los menos posibles y en este caso hasta el punto de tramitar una ley educativa sin siquiera escuchar a la comunidad educativa, escuchar a los docentes o a los padres que van a tener que aplicar esa ley. Por tanto, querida Cuca, querida portavoz en el Congreso, ¿cuál es tu valoración en el fondo y en las formas de tramitación de esta ley CELA? Bueno, pues yo en primer lugar saludar a mi compañero, a Javier y a mi amigo. Es cierto que nosotros hemos tenido siempre unas vidas políticas muy paralelas. Somos aparte, hemos sido alcaldes vecinos y ahí hemos forjado no solo una amistad, sino creo que una capacidad de trabajar juntos que es muy necesaria en política. En política, y eso es lo que aporta el Partido Popular, son necesarios equipos. Y en ese sentido, pues para mí es un auténtico lujo formar parte del equipo de Maroto, de ese team, desde hace muchos años, ¿no? En distintas etapas, pero creo que vamos creciendo y evolucionando juntos y al final nos conocemos muy bien y sabemos, para mí es un lujo y un placer no solo trabajar contigo, Javier, sino ser tu amiga, cosa que en política es muy importante y muy difícil. En cuanto a las dos preguntas, ¿no? La primera en relación a la educación, aunque están muy vinculadas en lo que está pasando también en estos momentos en nuestro país, en este año de legislatura, ¿no? Que dentro de una gran crisis sanitaria, económica y social hay una crisis institucional donde tiene mucho que ver lo que está ocurriendo con la ley CELA o lo que está ocurriendo también con el Parlamento, tanto el Congreso como el Senado, en las dos cámaras, ¿no? Al final, el debilitamiento de nuestras funciones en un momento en el que se necesitaría más control por parte del Congreso y del Senado al otro poder, que es el Poder Ejecutivo, sobre todo cuando estamos hablando de un momento de estado de alarma y, por tanto, de depositar en el Gobierno mayores facultades que necesitan más control. Eso es una de las claves de los principios democráticos y que, sin embargo, se lleva erosionando durante el último año. Lo cual creo que este año se podría, si hubiera que dar ya notas, en este final de año habría un suspenso en lo que es calidad democrática y transparencia a este Gobierno. Y yendo a la ley de educación, en el fondo y en la forma, se ha fallado en las dos cuestiones. Si vamos a la forma, esta es una ley donde el Gobierno hace oídos sordos a la comunidad educativa, no ha escuchado a nadie y además se pone una venda en los ojos cuando centenares de miles de personas han salido a la calle y siguen saliendo a la calle o están recogiendo firmas. Cuando se moviliza la sociedad como se está movilizando en esa marea naranja en las últimas semanas, en medio de una pandemia, es por algo. Cuando en distintas ciudades de España y de manera simultánea se está saliendo a la calle contra una ley educativa, es porque no se están haciendo las cosas bien. Y sin embargo, el Gobierno, lejos de escuchar, en una soberbia en la que ya se ha implantado y forma parte de su modus vivendi, porque ese es un modus de permanecer en la Moncloa, pues ha decidido no escuchar a nadie. Esta ley, lo dices tú muy bien, ¿no? Nace muerta porque le falta el diálogo, le falta el consenso y le falta ese gran pacto educativo que la sociedad exige y que el Partido Popular, que Pablo Casado le ha planteado desde el minuto 1 a Pedro Sánchez, desde el primer momento en el que fue elegido presidente de nuestro partido, porque es necesario ese acuerdo y es necesario que cuando hablamos de la educación, de la ley educativa, que estamos hablando del futuro, estamos hablando del instrumento, del vehículo para que haya empleo, para que haya crecimiento en nuestro país, haya y se lleve a cabo en el marco de un gran acuerdo político y un gran acuerdo social. Y esto carece de esos principios, porque el único acuerdo que tiene es como moneda de cambio con el independentismo y con el nacionalismo para sacar adelante unos presupuestos. Y son dos aspectos que no debieran nunca mezclarse. Yo creo que ahora mismo la ética y la moral en política se está borrando por parte de Pedro Sánchez. En eso se ha convertido en un experto, porque no se puede mercadear con los votos para un presupuesto y entregando la educación de distintas generaciones como se ha hecho. Y eso yendo a la forma, ¿no? Pero en el fondo, por lo que nosotros nos oponemos a esta ley, son por tres grandes principios que están en la esencia de nuestro ideario político. En primer lugar, la libertad.
La libertad de poder elegir los padres, el modelo educativo que quieren para sus hijos, qué colegio quieren y si es un colegio público, concertado o es un colegio de educación especial porque estamos hablando de un niño con discapacidad que tiene derecho a tener la mejor educación posible y la que consideren sus padres que es la más apropiada para él. No se trata de un debate de pública y concertada, como quiere la ministra. Se trata de un debate de libertad, de la libertad de poder elegir el modelo educativo que quieres para tus hijos y que no sea el Estado el que decida a qué colegio van a ir tus hijos, que es lo que plantea esta ley. Esa es la falta, ese es el ataque a uno de los principios fundamentales, la libertad. Pero hay otro, y es la igualdad entre los españoles, que es la vertebración de un país, un principio que defendemos como partido y que es clave para que España siga siendo un gran país, pero también para que todos los españoles tengan oportunidades. Y esa vertebración la rompe también esta ley porque es una cesión al independentismo y al nacionalismo. La rompe cuando se habla de 17 modelos educativos. La rompe esa vertebración también cuando el español deja de ser la lengua vehicular en el sistema educativo español y, por tanto, empiezan a generarse diferencias entre españoles según donde viva. Y luego, aparte, hay un tercer principio y es la calidad educativa. Nosotros queremos y trabajamos por un sistema educativo de calidad, una educación pública de calidad, una educación concertada de calidad, una educación especial de calidad. Y esa es la clave. Implementar, como va a aprobar esta ley próximamente, la mediocridad, porque los alumnos puedan pasar de curso sin la necesidad de aprobar, no es la garantía que necesitan las generaciones actuales y las generaciones futuras para que les estemos dando y poniendo en sus manos los instrumentos para que sean ciudadanos críticos con esa libertad de pensamiento que queremos promover y no adoctrinados, pero también para que hayan aprovechado las herramientas que un sistema educativo pone en sus manos. Ni tan siquiera hay un currículum mínimo común para toda España y, sin duda alguna, así es difícil que podamos tener el sistema educativo de calidad y en libertad y vertebrado que España necesita. Esos son los tres principios que nosotros defendemos y eso es por lo que decimos stop a la ley CELA. Y es por lo que no solo nos hemos opuesto, tanto en el Congreso como en el Senado, a través del procedimiento de enmiendas, sino también lo seguiremos haciendo en una lucha política que va a continuar. Y en este caso, a través de los recursos, el recurso oportuno que promoveremos como diputados y senadores ante el Constitucional en lo que es el legítimo ejercicio de nuestra tarea y de nuestra labor. Y por otro lado, la segunda de las preguntas tiene que ver con cómo se está desarrollando la actividad parlamentaria, ¿no? Y ahí está esa crisis institucional que tiene muchas vertientes, pero una de ellas es debilitar el papel del poder legislativo. Al final, en el proyecto político de Pedro Sánchez solo está él y el sanchismo, ni tan siquiera ya está el Partido Socialista, y significa debilitar y controlar el poder legislativo para que no le controle a él y luego ya tiene la derivada hacia el poder judicial. En lo que tiene que ver con el poder legislativo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que el Congreso al Congreso no se le está permitiendo desarrollar su labor, esa de control al gobierno, no solo porque haya habido meses donde por el estado de alarma se limitó nuestra actividad parlamentaria y la actividad de control al gobierno, cuando más necesario era el control al gobierno, ante competencias y facultades excepcionales, que es lo que es un estado de alarma, tiene que haber controles excepcionales, es decir, más control al gobierno para garantizar la calidad democrática y esto se ha eliminado. Pero si vamos a nuestra actividad y cómo la bloquean internamente, de todos los reales decretos que se han aprobado, 9 de ellos, que son la grandísima mayoría de los que se acordó que se tramitaran como proyecto de ley, están paralizados. Alguno lleva ya más de 25 prórrogas para que no se tramiten como proyecto de ley. Y estamos hablando de reales decretos que fueron convalidados ya, que se aprobaron en el mes de marzo, que se convalidaron en el propio mes de marzo y que a día de hoy están parados por la propia mesa del Congreso de los Diputados, utilizando la mayoría de la investidura y de la legislatura que ha conformado el Gobierno. Y sin duda alguna, ese no es el camino. Ahí está, por ejemplo, también el Real Decreto del ingreso mínimo vital, que tendría que haberse ya tramitado como proyecto de ley. Sin embargo, también está paralizado. Pero
¿a qué estamos dedicando también nuestra capacidad legislativa? Hemos aprobado una ley de pandemias, que sería la prioridad en un estado de alarma, y cuando ya llevamos más de 10 meses de lucha contra la pandemia desde el punto de vista legislativo, pues el impulso legislativo para fortalecernos ha sido cero. Ahí no hay ninguna legislación. Es más, todas las iniciativas que promueve el Partido Popular en este sentido, con ese plan B desde el punto de vista jurídico, se han echado abajo. ¿En qué está el Congreso? Pues está en tramitar de manera urgente siempre, hurtando la participación, porque nunca hay comparecencias absolutamente de nadie, de leyes que no son tan urgentes y que no son demandas sociales. Tenemos la ley de educación, que se ha tramitado de manera express, o tenemos la ley de eutanasia, que también se ha tramitado de manera express y que no era una necesidad social, cuando la necesidad social fundamental y la urgencia es una ley de paliativos. Para eso sí hay urgencia, pero terminaremos la lucha contra esta pandemia sin que España se haya dotado de una ley de pandemias, que sí que era la urgencia que teníamos como país. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Mientras se cortapisa la labor de control y nuestra capacidad legislativa en lo que es urgente y lo que necesita en estos momentos España. Muchas gracias. ¿Qué diagnóstico de situación hace usted, Cuca Gamarra, de la economía española, y de qué manera piensan que van a incidir los presupuestos generales del Estado ahora y para el futuro? Luz Sánchez le pregunta si temen ustedes, en el Partido Popular, que faltará transparencia en la gestión de los fondos europeos y que será, dice Flor, un mangoneo continuo del gabinete de la presidencia del Gobierno. ¿Debería haber un control del Congreso de los Diputados, ya que no lo va a haber por parte del Parlamento Europeo? El diagnóstico que hacemos está avalado por los datos, y está avalado además por el Banco de España, por la propia AIREF o por Bruselas, cuando se habla de la situación económica de nuestro país. Evidentemente, el Gobierno no es el culpable de la crisis económica que se deriva de una pandemia, pero sí que es el responsable, el máximo responsable de lo que está ocurriendo en nuestro país, de que España esté en el vagón de cola de la recuperación económica. Eso es la responsabilidad directa de un Gobierno que no está llevando a cabo las medidas ni dotándose de los instrumentos que la economía española necesita. La pandemia es exactamente la misma para todos los países europeos, pero cuando España se queda el último, ahí entra la responsabilidad de un Gobierno que no está haciendo bien los deberes. Y que no está haciendo bien los deberes lo demuestran los datos comparando con otros países. España, estamos en un año en el que se han destruido cerca de 100.000 empresas. 100.000 empresas menos de las que iniciaron el año 2020. Estamos hablando de un país que tiene casi 4 millones de parados, pero no solo 4 millones de parados, sino que estamos hablando de casi 800.000 personas en situación de ERTE, lo cual elevaría esta cifra considerablemente. Y que tiene el mismo, casi 700.000 parados más que al principio de año, el número de puestos de trabajo relativamente que dice el propio Gobierno que recuperará, o fue la afirmación que hizo Pedro Sánchez con la aplicación de los fondos europeos que vamos a recibir, ¿no? Por lo tanto, lo que demuestran los datos, además, es que nos está condenando el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, unas políticas socialistas y comunistas, al final al paro, como la salida que siempre nos enseña el Partido Socialista. Para el próximo año la previsión es del 17% de paro. Este año ya estamos en el 17% de paro, y que llegaría hasta el 20% si sumamos los españoles que están en situación de ERTE. Y para el año 2021 la previsión es superar ese 20% en España, ¿no? Sin entrar en los datos de paro juvenil, que encabezamos el ranking europeo como el país con mayor número de jóvenes en situación de paro, y ya si entramos en cómo está afectando esta crisis económica a las mujeres, volvemos a ver cómo, independientemente de que tengan un ministerio de igualdad, las españolas son las grandes damnificadas de esta situación económica. Esos son los datos objetivos, y esos son los datos que además nos colocan en el vagón de cola de la recuperación económica. Y ahí hay un responsable. Se llaman las políticas de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, las políticas socialistas y comunistas que no funcionan. ¿Por qué hay países que están creciendo? Porque están tomando decisiones que van en otra dirección.
que son además las que propone el Partido Popular. Las bajadas de impuestos para la recuperación económica en estos momentos son claves y, sin embargo, los presupuestos generales del Estado lo que contemplan es la subida de impuestos. Subidas de impuestos a todos los españoles, fundamentalmente a la clase media y a los que menos recursos tienen. Cuando se habla de incrementar la recaudación en 9.000 millones, son 9.000 millones que vamos a pagar todos los españoles y que, por tanto, vamos a tener un año 2021 más difícil y más duro desde el punto de vista de la contribución que tenemos que hacer a las arcas públicas. Pero además las subidas de impuestos a las empresas, las subidas de impuestos a los autónomos, las subidas de las cotizaciones a los autónomos, al final a lo que van a llevar es a más destrucción de empleo y, por tanto, a que la recuperación económica vaya mucho peor que en el resto de los países. Estamos viendo como en la última semana sectores que son estratégicos para nuestro país se revelan ante la ausencia de planificación económica por parte del Gobierno. La semana pasada era el sector de la automoción, uno de los sectores estratégicos para nuestro país, y elevaban la voz diciendo basta ya, aquí no hay nada. No hay coordinación por parte de un Gobierno, no hay planificación, no hay una hoja de ruta para que este sector siga siendo estratégico en nuestro país. O si hablamos de la hostelería, es un sector y el sector turístico que a día de hoy sigue sin tener aprobado un plan de rescate. Y el último anuncio que se tiene para esta semana habla de un plan de rescate que no llevará o no acompañará con ayudas directas o que recaerá sobre las espaldas del sector privado, por lo tanto, o de los particulares a través de las reducciones de las rentas. Falta un plan de rescate que se promueva desde el propio Gobierno de España y que no se deje también nuevamente en las espaldas de las comunidades autónomas. En definitiva, estamos hablando de una política económica errática, una política económica donde no hay coordinación en el Gobierno, se ve claramente en las discusiones que ya son públicas y notorias y que no tienen ningún reparo en que veamos todos, y además se ve claramente en que las decisiones que toman van en la dirección contraria de lo que España necesita. Y estos presupuestos van a generar al final más paro, más déficit y, sin duda alguna, ese no es el camino. Es siempre la receta de los gobiernos socialistas y nos tocará, por tercera vez en la historia de nuestra democracia, sacar este país adelante, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y en cuanto a los fondos europeos están ahí, esos 140.000 millones de euros, que no son del Gobierno, que son de España y de los españoles, y que los españoles lo que necesitamos es que se gestionen con eficacia. Si se gestionan con eficacia y con eficiencia, sí pueden ser una solución. Pero si en manos de este Gobierno volvemos a caer en la falta de transparencia, en la falta de control y se convierten en un nuevo plan E, serán la oportunidad perdida para España y para los españoles. Y justo lo que el Partido Popular está intentando, y así se lo ha planteado el presidente Casado al presidente Sánchez, es que se gestionen de una manera eficaz y eficiente, para que realmente sean el motor que la economía española necesita. Por eso lo que no puede ser es que se gestionen desde Moncloa de una manera arbitraria y se conviertan en un segundo plan E que lleve a gastar, pero no a generar crecimiento. Y que además se haga de una manera, buscando el rédito político y no objetivamente unos criterios que sean lo que se deben de marcar. Por eso nuestra iniciativa, que es la de una autoridad independiente para la gestión de estos fondos. Esto no es algo que estemos planteando el Partido Popular como una ocurrencia, sino que esto es lo que generaría confianza. Y esto es lo que garantizaría que con transparencia y con unos indicadores claros y con una autoridad independiente como están haciendo otros países, como hace Francia, como hace Italia, como hace Alemania, como hace Portugal, pueda generarse la eficiencia y la eficacia que necesitamos para que estos fondos generen el crecimiento que España necesita. Esta es la opción, la única opción que puede garantizar que no estemos hablando de buscar el rédito político y al final se conviertan en un despilfarro en manos de un gobierno que lo que busca son votos y que lo que busca no es el crecimiento y el empleo para todos los españoles. Por lo tanto, sí es necesario esa autoridad independiente, es necesario además el control parlamentario, no solo en relación a los fondos europeos, sino también en relación al resto de los fondos que se están promoviendo en nuestro país. Hay una iniciativa que este partido va a registrar también esta semana y que tiene que ver con el control y la fiscalización de las operaciones de apoyo público temporal en materia financiera a cargo de ese Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas,
que se ha impulsado desde el Gobierno y que se necesita que se controlen y se fiscalicen por parte del Parlamento. Eso en estos momentos no ocurre y es necesario que se lleve a cabo. Y para ello vamos a registrar en el día de hoy una proposición no de ley en ese camino para que haya un suministro puntual al Congreso de la información de todas las operaciones relevantes que se están llevando a cabo con cargo a ese fondo y que además se lleven a cabo comparecencias parlamentarias por parte, con un carácter trimestral como mínimo, por parte de los ministros competentes en esta materia para dar información puntual en relación a este tipo de operaciones. No se puede caer en el clientelismo y en el amiguismo a la hora de gestionar unos fondos que no son del Gobierno, que son de España y de los españoles y que no pueden ser una oportunidad perdida para la recuperación económica que necesita España. Señora Gabarra, sé que las preguntas eran muchas y complejas. Le agradecería la mayor brevedad posible en las siguientes, hay muchas. Fernando Jauregui, por el chat de Teams, dice: hoy mismo, en una entrevista en ABC, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular y de la Xunta de Galicia, retoma la conveniencia de un gobierno de gran coalición, es decir, del PSOE con el PP. ¿Cuál es la posición oficial de su partido al respecto? También le pregunta si el PP parece resignado a que pueda haber una legislatura que, aunque dure 3 años con la actual coalición socialista con Unidas Podemos, no hay un plan B en el seno del Partido Popular para dar un giro a este estado de cosas. Bueno, respondiendo a Fernando Jauregui, hay una cuestión clara. La cuestión clara es que Pedro Sánchez ya ha decidido con quién gobierna y cómo gobierna. No solo un gobierno Frankenstein, sino que además esa mayoría de la investidura, que es la misma que la mayoría de la moción de censura, ya ha llegado en algunos casos a la dirección del Estado, como ellos mismos dicen públicamente. Y ese es el modelo que tenemos en estos momentos en España, que evidentemente no es el deseable. Y no es el deseable porque que en la dirección del Estado esté Bildu, que en la dirección del Estado esté además los independentistas, con Esquerra al frente, cuando sus dirigentes están cumpliendo penas por haber llevado a cabo conductas contra el Estado de Derecho y contra nuestro marco constitucional, evidentemente es haber convertido al gobierno Frankenstein en una realidad, que no es la que los españoles quieren. Los españoles no quieren esas dos Españas que promueve Sánchez, en la que constantemente rechaza la posibilidad de acuerdo, de cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular y, por tanto, con un partido moderado buscando el centro político y, por tanto, la sensatez y lo que los españoles yo creo que están demandando y que es lo que quieren. El Partido Popular constantemente, Pablo Casado, tiende la mano con distintos pactos de Estado. Podríamos, hasta 13 son los pactos que le ha ido en distintas etapas promoviendo y planteando al Partido Socialista, a lo que queda, y a Pedro Sánchez. Podríamos hablar de de un pacto de Estado de presupuestos basado en crecimiento y empleo, que fue uno de los primeros que le planteó el presidente Casado a Pedro Sánchez, que decidió que este no era su modelo. Y eso lo que significaba era: consiga usted la investidura, gobierne solo, que el Partido Popular estará ahí para llevar a cabo pactos de Estado que permitan la gobernabilidad. Y eso sería perfectamente posible si Pedro Sánchez lo hubiera querido o lo quisiera, pero es que no lo quiere. Su modelo político y su estrategia política en esa crisis institucional en la que estamos inmersos va en una dirección contraria. Y esa es la situación que tiene España. Y lo que el Partido Popular representa es esa alternativa que desde la moderación le dice a los españoles: nosotros no queremos vivir enfrentados, no queremos dos Españas, queremos una gran España de convivencia y de conciliación, donde somos capaces de llegar a acuerdos. Y el Partido Popular está ahí para llegar a acuerdos si Pedro Sánchez quiere, pero no lo quiere en estos momentos. Pero si no, estará ahí en las próximas elecciones para liderar una alternativa posible que sea la de una España donde cabemos absolutamente todos. Ese es el gran Partido Popular que nosotros representamos y esa es la opción que los españoles tienen y que van a poder elegir las próximas elecciones. Pero es difícil cambiar a Pedro Sánchez porque lo está haciendo de manera consciente
y es el gobierno que él quiere. Desde la mentira lo único que consigue es intentar taparlo, pero él decididamente y conscientemente gobierna todos los días con aquellos con los que no podía dormir, que era Pablo Iglesias, pero es que además ha llevado a la dirección del Estado a Bildu y a Esquerra, y lo ha decidido él. Porque cuando hablamos de más de 1.500 enmiendas presentadas a los presupuestos generales del Estado por parte del Partido Popular, lo que nos encontramos luego es el veto. Cuando hablamos de las más de 600 enmiendas que se han presentado al proyecto de ley educativa, lo que nos encontramos es el veto constante. Y eso es lo que se está produciendo en estos momentos. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Primero, tender la mano. En ese sentido, vamos a seguir tendiendo la mano a todos esos pactos y esos acuerdos que España necesita. Lo hacía el propio presidente Casado el pasado miércoles, hablando en el pleno que se produjo de control al gobierno. Y le planteaba a Pedro Sánchez 6 grandes acuerdos en el marco de los fondos europeos, por ejemplo. Y ahí los tiene, si él quiere. Y seguiremos en esa línea. Pero paralelamente vamos a trabajar en esa alternativa que los españoles van a tener a su disposición para elegir las próximas elecciones generales, con Pablo Casado liderando ese proyecto. ¿Por qué? Porque no queremos 2 Españas. Eso ya lo superamos. Y además decidimos hace más de 40 años que queríamos concordia, que queríamos convivencia, que sí, que queremos la pluralidad de españoles diferentes, que somos capaces de crecer juntos. Y eso es lo que es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer presentando constantemente la alternativa que representamos y con mayor control al gobierno, desnudando constantemente ese gobierno franquista que conscientemente ha decidido Pedro Sánchez tener y gobernar con ellos España. Y el problema que tiene es que cada día tenemos un gobierno más débil cuando él cree que es más fuerte, porque gobernar con los enemigos de España, lejos de darte tranquilidad y lejos de darte fortaleza, lo que hace es debilitarte. Muchas gracias, señora Gamarra. Luisa Candelas le pregunta qué valoración hace usted del caso que afecta al rey emérito y de cómo el gobierno, sobre todo los podemitas, pretenden aprovechar las irregularidades presuntamente cometidas por don Juan Carlos para tumbar la corona como modelo de jefatura del Estado. Fermín Quijada le pregunta si creen ustedes que el rey Felipe VI debería aprovechar sus mensajes televisados en Navidad y en la Pascua militar para dar un paso al frente, ofrecerse para facilitar una ley de la corona y enviar un mensaje a las Fuerzas Armadas para que los militares se estén quietos y en su sitio, dice quien pregunta. Bueno, ambas preguntas formarían parte de reflexiones en relación a la crisis institucional que se promueve desde el propio gobierno. Esto no ha pasado nunca en los últimos 42 años. Nunca un gobierno fue el que intentó destrozar el marco constitucional del que nos hemos dado todos los españoles. La primera responsabilidad que tiene un gobierno es velar, hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese es el compromiso que se asume cuando se jura el cargo. Y lo que en estos momentos tenemos es una parte del gobierno que se ha convertido en un troyano para destruir el propio marco constitucional y el sistema que nos hemos dado todos los españoles. Y eso significa un ataque un día sí y otro también por parte de un gobierno, una parte del gobierno permitida por la otra parte del gobierno y por el propio presidente del gobierno de España. Y eso es lo que este partido denuncia constantemente. Pablo Iglesias, cada vez que ataca a la corona, lo que está atacando es la monarquía parlamentaria y, por tanto, el marco de la Constitución del 78 que aprobamos los españoles por una mayoría abrumadora. Y que nosotros no fuéramos, que Pablo Iglesias no lo votara, no significa que los españoles no lo votáramos y no lo respaldáramos, ¿no? Y eso es en lo que estamos todos los días. No solo el ataque a la monarquía parlamentaria, sino también el ataque al Poder Judicial, con el ataque a las resoluciones en aquello que le afectan al partido de Pablo Iglesias, que está siendo investigado y en estos momentos por parte de los tribunales, sino también el ataque constante al tercer poder para interferir en la independencia que él debiera de estar garantizando. Esto no se trata de Felipe VI. Esto de lo que se trata es de cambiar el marco de convivencia y, por tanto, debilitar la monarquía, la democracia que este país tiene, que es una democracia moderna y una democracia joven, pero muy sólida, y que tiene un problema, y el problema está dentro del propio gobierno. Y no solo
por Pablo Iglesias, sino porque este gobierno ya depende de Bildu y de Esquerra. Y cuando tú dependes de partidos que forman parte de los 3 ataques más importantes que se han promovido en nuestra joven democracia, uno fue el 23F, el segundo fue, sin duda alguna, ha sido ETA con ese pulso que mantuvo con el terrorismo contra el Estado de Derecho en nuestro país y que ganamos a través del Estado de Derecho. Y tercero, sin duda alguna, ha sido el golpe de Estado que se promovió por parte de los independentistas en Cataluña. Cuando tú tienes el brazo político de ETA y a Esquerra marcando la agenda política junto con el vicepresidente segundo, evidentemente tú tienes un troyano dentro del gobierno. Y ese es el ataque que se está produciendo y esta es la crisis institucional que tiene en estos momentos, que está promoviendo el propio gobierno. ¿Que se podría frenar rápidamente? ¿Por qué? Porque las mayorías, además, que se necesitan para cualquier cambio en la Constitución dependen de este partido, del Partido Popular. Y, sin duda alguna, nunca se podrán llevar a cabo por mucho que los consienta Pedro Sánchez. Y en relación al discurso del rey Felipe VI en esta Navidad, nuestro principio, como no puede ser de otra manera, es no interferir en lo que son el papel que tiene la jefatura del Estado. Y, por tanto, no interferimos tampoco en ese discurso en relación a generar polémicas innecesarias. El rey Felipe VI es un rey que ha demostrado en su trayectoria ya que es un gran jefe de Estado, que sabe estar a la altura de las circunstancias, que ya ha vivido momentos muy difíciles durante su reinado y que, sin duda alguna, este discurso, como siempre, no defraudará a los españoles. Y será el discurso que los españoles necesitamos en un momento en el que es necesario la unidad, pero también en el que es necesario reconfortar a una sociedad que ha perdido en este último año a más de 75.000 españoles por una pandemia. Muchas gracias, señora Gamarra. ¿Guarda usted alguna esperanza de que el Brexit se selle con un acuerdo? Tanto si se alcanza como si no este acuerdo, ¿no cree que el Gobierno tendría que tener una estrategia para reclamar inmediatamente el final de la soberanía británica sobre Gibraltar? ¿Cree que el Gobierno Sánchez-Iglesias va a hacer caso esta vez de lo que le dice el PP y vetará el acuerdo si un eventual pacto no recoge los intereses de los barcos de pesca españoles en costas británicas? Yo creo que siempre hay que mantener hasta el último momento la esperanza de que haya acuerdo. Yo soy una persona muy positiva, ¿no? Y además muy luchadora, y creo que siempre hay que trabajar por ello. El problema en este caso es el gobierno que tenemos, y tenemos un gobierno muy débil. Un gobierno muy débil internamente, lo vemos en la descoordinación constante en todo aquello que tiene entre manos en lo que es la política nacional, lo vemos en la lucha contra la pandemia, no tenemos planes absolutamente de nada, pero vemos la debilidad también de este gobierno cuando hablamos a nivel internacional del papel que estamos desarrollando. Y si analizamos cuál ha sido la trayectoria en el último año de todas aquellas candidaturas que ha promovido España a nivel internacional, pues vemos el fracaso que se está produciendo. Un fracaso por un gobierno débil, pero un fracaso primero porque no se trabaja y no ese liderazgo que siempre ha tenido España, y que cuando ha gobernado el Partido Popular se le ha respetado y se le ha reconocido internacionalmente, pero también no hay que perder de vista que cuando se tiene en el gobierno al comunismo es difícil que tú tengas un liderazgo dentro de la política europea. En ese sentido, los acuerdos, por supuesto, yo espero que se produzcan, pero confío más en que nos ayuden a que se puedan producir a que lo vaya a promover este gobierno. Y el gran defecto que tiene este gobierno es que siempre le falta un plan B. No tiene plan B para absolutamente nada. Cuando no tienes plan B, el problema es que llega siempre la descoordinación, el desconcierto y al final el caos del que salimos siempre perjudicados, no el gobierno, sino España y los españoles. Y sin duda alguna las posiciones de España debieran de ser contundentes y debieran de ser siempre firmes. Y ese veto debiera de producirse si los intereses de España y de los españoles no se estuvieran garantizando. Lo que tengo muy claro es que si estuviera gobernando el Partido Popular, como ha hecho de siempre, los intereses de España y de los españoles se estarían garantizando, y además no solo los estaría defendiendo España, los estaría defendiendo España y el resto de los países europeos, que esa es la clave del papel que tiene que tener España a nivel internacional. Pero con este gobierno que tenemos,
el papel y el peso de España a nivel internacional siempre cotiza a la baja y cada día es peor que el día anterior. Con lo cual, en ese sentido, pocas esperanzas, aunque también decimos claramente que el Partido Popular estará ahí arrimando el hombro para defender los intereses de España y de los españoles. Y en aquello que el Gobierno nos necesite para defender estos intereses, estaremos ahí, pero evidentemente el primero que tiene que estar defendiéndolos es el Gobierno. Y este Gobierno está ausente absolutamente cuando se trata de defendernos en el exterior o defender lo que tiene que ver con nuestros derechos. Desde el diario.es, Íñigo Ardúriz le pregunta si le parece correcto que el Gobierno no haya prohibido los viajes procedentes del Reino Unido ante la nueva cepa del virus, como han hecho otros países vecinos. Un gobierno del PP los habría prohibido ya. ¿Qué le parecen las imágenes del concierto de Rafael en Madrid, al que asistieron 5.000 personas y que fue autorizado por el Gobierno regional de Madrid? En relación a la primera de las preguntas y en relación a la nueva cepa, este es un gobierno que siempre llega tarde y mal. Lo ha hecho desde el principio de la pandemia, con lo cual demuestra que no ha aprendido absolutamente nada. Y además se caracteriza por la falta de transparencia y la falta de información. Y el problema en estos momentos es que los españoles no sabemos lo que el gobierno piensa en relación a este asunto, más allá de 3 palabras vacías que repite constantemente. Y lo que los españoles necesitan es que se genere confianza, y esa confianza la tiene que generar un gobierno y a través de la transparencia en la información. Y no hemos escuchado, y mira que le gusta hablar los domingos, le gustaba hablar mucho los domingos al presidente del gobierno cuando estábamos en estado de alarma, aunque seguimos estando en estado de alarma, cuál es la posición que tiene el presidente y cómo nos va a defender de esta tercera ola o de esta cepa, ¿no? Lo único que repiten es que esperan que se coordine Europa. Un gobierno que constantemente la coordinación interna la dejan las comunidades autónomas y él no coordina nada, y cuando se trata de, en este caso, de lo que representa los movimientos internacionales, espere que se coordine un tercero. Yo creo que lo que está faltando es transparencia y está faltando información en relación a qué está ocurriendo y qué posición va a tener el Gobierno de España. Lo que estaría haciendo el Partido Popular si estuviera gobernando es, en primer lugar, estar liderando esta crisis, como hace Macron, como hace Merkel, como hacen todos los presidentes europeos. Y, sin embargo, no hace Sánchez. Estaríamos además haciéndolo con transparencia, reconociendo el número de víctimas que hay, cosa que se niega. Lo estaríamos haciendo también con humildad, reconociendo los errores que se han cometido, cosa que también falla en este gobierno que está lleno de soberbia. Y en relación a los vuelos, evidentemente tomando decisiones con transparencia y comunicándosela a los españoles, no en el caos constante en el que estamos sumidos. Y no dejando que sean otros los que tomen decisiones en lugar de tomarlas tú como gobierno, que eso es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez en estos momentos y que no hace. Ahora dice que tiene que ser el resto de los países los que se coordinen, pero es que ya superan la docena el número de países que ha cerrado las fronteras y ha cerrado la llegada de los vuelos a Europa. Y debiera de preguntarse el gobierno por qué lo hacen otros y él no lo hace, y dar explicaciones a los españoles, que es lo primero que debiera de estar haciendo. Y en relación a las imágenes de ese concierto que usted me plantea, pues las autoridades sanitarias dicen que se han cumplido todos los requisitos y las condiciones que se pusieron para la celebración del mismo, y por tanto si se han cumplido, pues evidentemente es correcto que se haya celebrado. Previsiblemente el 5 de enero la Unión Europea se va a pronunciar sobre la validez o no de las elecciones parlamentarias de Maduro en Venezuela, que ya declaró previamente antidemocráticas. Y también podría reconocer el Parlamento Europeo la continuidad de Guaidó y de la Asamblea Nacional actual. ¿Estudia el PP presentar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que España reconozca a Guaidó no solo políticamente, como ha avanzado la ministra González Laya, sino también con todos los efectos jurídicos?
El Partido Popular está, en relación a Venezuela, llevamos denunciando desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España la posición que está debilitando este gobierno, ¿no? Y la última de las cuestiones que hemos denunciado es ese viaje de un expresidente del gobierno de España, de Rodríguez Zapatero, a Venezuela, ¿no? Respaldando a Nicolás Maduro, como hemos podido ver y oír todos los españoles en las pasadas semanas. No, evidentemente, ese no es el papel que tiene que jugar España y esa no puede ser la posición de España. Y por eso lo que hemos exigido es que el Gobierno de España se desmarque públicamente de las declaraciones que ha llevado a cabo un expresidente de este Gobierno y además que claramente censure ese tipo de viajes que está llevando a cabo un expresidente del Gobierno de España, respaldando lo que es una dictadura. Y lo que le exigimos constantemente al Gobierno de España es que la posición de España como país sea la posición de la Unión Europea en relación a Venezuela y no otra. El problema es, volvemos al mismo, y es que hay una parte de ese Gobierno que no respalda esa posición y es la parte de ese Gobierno que representan Podemos y Izquierda Unida, que forma parte del mismo. El Partido Popular está llevando a cabo todo tipo de iniciativas dentro del marco parlamentario y de control. Y hemos pedido constantemente la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores para que explique este asunto. Y, sin embargo, nunca comparece para hacerlo. Siempre tiene otras cosas mejores que hacer que estar dando explicaciones a los españoles y hacerlo en sede parlamentaria. Y sí que estudiamos dentro del Partido Popular el impulso de las iniciativas legislativas, en este caso de proposiciones no de ley, para que por parte del Gobierno se respalde no solo políticamente, sino para que se reconozca el papel que tiene que tener Juan Guaidó y las instituciones que él representa. ¿Ustedes creen que llegará a hacerse realidad su propuesta de un pacto de Estado de inmigración? Sería positivo para España y para los españoles que el Pacto de Estado sobre Inmigración se impulsara y se desarrollara, porque en estos momentos lo que tenemos es caos y tenemos una crisis migratoria de una envergadura importante. Estamos hablando de más de 20.000 personas las que han llegado a las Islas Canarias durante la pandemia, y más de 20.000 personas es una cifra elevada. No solo por la llegada, sino también por cómo están llegando, por la vulneración de los derechos humanos de esas personas, por cómo están actuando las mafias y cómo las mafias consideran que España se ha convertido en la entrada hacia Europa más fácil por ser la menos segura. Y eso necesita que se tomen decisiones y se necesitan que haya pactos de Estado, en este caso en materia de inmigración, para luchar contra las mafias, para que la inmigración sea ordenada y sea regular. Y sobre todo porque el Gobierno de España lo que necesita son aliados y no necesita las discusiones que en el seno de su propio Gobierno se están desarrollando en relación a este asunto. Por ello, ante el desconcierto, la descoordinación y el constante caos que se promueve dentro del Gobierno, hay 3 ministerios en este caso afectados y ninguno de los 3 asume sus responsabilidades. A día de hoy siguen sin dar explicaciones sobre cómo están llegando a la península las personas que en situación irregular han llegado hasta las Islas Canarias, y ni Marlaska, ni Escrivá, ni Iglesias están dando las explicaciones oportunas. Ante esto, nosotros lo que planteamos es ese pacto de Estado que le ha ofrecido el presidente Casado a Pedro Sánchez para tener una posición común y, sobre todo, firme y clara, con un mensaje directo a todos aquellos que explotan a personas, haciéndolas llegar a nuestro país en unas situaciones no solo de irregularidad, sino además de poniendo en peligro lo que es su vida y traficando con ellas. Juan Llamas le pregunta, señora Gamarra, si no cree que el Congreso de los Diputados debería aprobar alguna resolución a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui, más aún ahora que por la puerta de atrás Trump
ha prestado el reconocimiento de la soberanía de Marruecos? Yo creo que lo más importante en este aspecto es, y muy unido a la segunda, a la pregunta anterior, es que para llevar a cabo una política de inmigración sólida y una política de inmigración responsable, es bueno que también las relaciones internacionales con terceros países, en este caso con Marruecos, sean relaciones internacionales que estén basadas en la confianza y en la eficacia. Y eso es lo primero que debiera de llevar a cabo el gobierno de España. Desde la llegada de Pedro Sánchez, las relaciones con Marruecos son unas relaciones nefastas que están teniendo unas consecuencias muy negativas para nuestro país. Y en ese sentido, creo que lo primero que debiera de hacerse desde el punto de vista de la política internacional es buscar cómo recuperar esas relaciones para poder luchar de una manera conjunta contra la inmigración ilegal. ¿Creen ustedes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, es un verso suelto del Partido Popular, eso sí, con mucho poder real? Le pregunta Ana González. ¿Se reescribe la historia de Esperanza Aguirre y Alberto Gallardón? ¿Llegará doña Isabel a presidir el Partido Popular de Madrid? ¿O es cierto el rumor de que se lo van a poner muy difícil? Bueno, Isabel Díaz Ayuso lo que es un gran activo de este partido y es un gran activo de la política española en estos momentos. Y si por algo se caracteriza, que creo que hay que reconocerle, es por su gran resistencia a los ataques que constantemente el Gobierno de España dirige contra ella y contra la Comunidad de Madrid, cuando debiera de estar arrimando el hombro. Con lo cual, creo que ese gran activo que representa en la política nacional y en la política autonómica es uno de los grandes activos del Partido Popular también a nivel nacional. Y lo importante es que están en lo que tienen que estar, y es en un momento de pandemia en gobernar una comunidad como es la Comunidad de Madrid y en gobernar un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, este partido siempre se ha caracterizado por tener buenos tándems en esta comunidad y eso es lo que hoy tiene. Enrique de Areva dice, ¿cuál es su opinión sobre un tema candente como es la posible subida del salario mínimo interprofesional a propuesta de los sindicatos, de la ministra de Trabajo y del vicepresidente del Gobierno? ¿Cree usted que es un buen momento para hacerlo? Yo lo que creo en primer lugar es que cualquier medida de estas características que se adopte se debe adoptar en el marco del diálogo social. Y esa es una de las claves del salario mínimo interprofesional. A todos nos gustaría que esa medida se pudiera adoptar, pero luego hay que tener en cuenta el marco en el que estamos y en la situación económica en la que vivimos. Yo antes daba un dato y es esas casi 100.000 empresas que se han destruido desde el inicio de este año en nuestro país. Esos casi 4 millones de parados que tenemos en estos momentos en nuestro país, superando ya el 17% en los datos de paro. Que si sumamos la situación de los 800.000 españoles que están en situación de ERTE, alcanzaríamos el 20% de españoles en situación de desempleo. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer en este país son políticas para garantizar la supervivencia de nuestro tejido económico y empresarial. Y para ello hay que llevar a cabo políticas que vayan en la dirección de garantizar que las empresas siguen existiendo y que se sigue creando empleo en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que es importante que el Gobierno de España vire su dirección en las políticas económicas, subiendo los impuestos a las empresas, subiendo los impuestos a los autónomos, subiendo las cotizaciones a los autónomos. Es muy difícil, por no decir imposible, que se siga manteniendo el nivel de actividad económica que tiene nuestro país. Y si eso no se garantiza, difícilmente se puede abordar la segunda cuestión, que es la del salario mínimo interprofesional. Yo lo que recomendaría al Gobierno de España es que discuta menos internamente, que dialogue más socialmente y que busque mecanismos
para que no se sigan destruyendo empresas, para que no se siga destruyendo empleo y para que consigamos que los 800.000 ERTEs en estos momentos no se conviertan en 800.000 personas que están en situación de ERTEs no se conviertan en 800.000 parados, sino que sean trabajadores activos y que, por tanto, sigan generando actividad económica. Y a partir de ahí, seguro que las empresas, que en el diálogo social se puede llegar a acuerdos. Lo siento, ya no hay preguntas que yo le pueda hacer, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de un nuevo evento temático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con doña Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Gracias también a don Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, que ha intervenido durante el evento. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, el doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, don Jacinto Cabestany, consejero delegado de Volutio, y doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Les deseamos una feliz Navidad y un año nuevo que deje atrás la tragedia que estamos viviendo. Buenos días, salud y esperanza, doña Cuca. Pues salud y esperanza, querido José Luis, y que en el 2021 nos podamos seguir viendo y que Foro Nueva Economía nos siga convocando a todos. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a los patrocinadores. Muchas gracias.